El espejo del baño del hotel reflejaba más nervios que maquillaje. Me alicé el vestido por enésima vez, sabiendo que las arrugas no desaparecerían del todo. Lo había alquilado en una tienda de segunda mano del barrio, una talla menos de lo que necesitaba, pero el azul oscuro aún tenía dignidad. Me había recogido el pelo yo misma con horquillas que compré en la mercería de Doña Encarna. No era un conjunto elegante, pero al menos no daba lástima. O eso quería creer. Respiré hondo antes de salir al salón principal. El vestíbulo olía a rosas blancas y mariscos caros. El personal del hotel, todo con guantes y corbatas doradas, caminaba como si flotaran sobre alfombras persas. No estaba hecha para lugares así, pero mi hija sí. Mi Estela, la niña de las trenzas deshechas, la que dormía conmigo los días de tormenta, se casaba hoy. Y yo, pese a todo, no quería que nada empañara su día. Avancé entre mesas decoradas con orquídeas y copas de cristal. Sonreí a quien no me miraba. Busqué con la mirada mi lugar, ignorando el cosquilleo en el estómago. Cuando por fin encontré mi silla junto a la mesa de los padres, lo vi. Una plaquita dorada delicadamente caligrafiada decía Aurelia Santisteban. Baja educación, no entendí. Parpadeé. Pensé que sería una errata, una broma de mal gusto. Pero entonces escuché la risa. Venía del otro lado de la mesa. La madre del novio se tapaba la boca sin demasiado esfuerzo por contenerse. El padre del novio murmuró algo en voz baja y soltó una carcajada. Una joven prima, tal vez, susurró entre dientes. ¡Qué detalle más realista! Me ardían las mejillas. Las piernas me temblaban. Intenté no mirar a nadie mientras me inclinaba para recoger mi bolso. No iba a quedarme allí ni un segundo más. Me di la vuelta dispuesta a marcharme. Pero antes de dar el primer paso, escuché una voz a mi espalda suave y cortante. No hagas drama, mamá. Era Estela. Mi hija. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Solo siguió hablando con su suegra como si yo fuera parte del decorado. Tragué saliva. Me senté sin saber muy bien por qué. El nudo en la garganta no se deshacía. Recordé entonces algo que había prometido hacía años, que nunca más permitiría que nadie me volviera invisible. Mientras los invitados brindaban y el fotógrafo pedía sonrisas más anchas, yo miraba fijamente el centro de mesa como si escondiera respuestas. Una vela perfumada titilaba delante de mí, pero no era el fuego lo que me quemaba por dentro. Era otra cosa, algo más antiguo, más hondo. ¿Cuánto había callado en 40 años? ¿Cuántas veces tragué el orgullo con pan duro? Cuando Estela tenía 3 años y me llamaron del colegio porque se había quedado dormida en clase, mentí y dije que estaba enferma. La verdad es que la había dejado con una vecina porque yo esa noche había limpiado oficinas hasta las 6 de la mañana. Recuerdo aún sus ojitos hinchados de sueño y la culpa apretándome el pecho. Nunca faltó un bocadillo en su mochila, aunque eso significara que yo comiera pan duro con agua caliente disfrazada de sopa. Para su primer cumpleaños en casa sin su padre, le hice un pastel con galletas trituradas y yogur natural. Me dijo que era el mejor del mundo y yo le creí, o quise creerle. La llevé a clases de inglés a pesar de que el uniforme escolar me costaba medio sueldo. Me volví experta en estirar euros, en coser medias rotas, en sonreír sin tener motivo. Y nunca me quejé, porque la veía feliz, porque soñaba por ella. Pero algo cambió cuando entró a la universidad en Madrid. Las llamadas se volvieron breves, las visitas esporádicas. La forma en que me hablaba, como si tradujera sus frases desde otro idioma. Sus palabras se llenaron de tecnicismos y su ropa cambió con cada temporada. También su forma de mirar. La primera vez que no quiso que la acompañara a una entrega de premios, dijo que era una cosa institucional muy aburrida. No hizo falta que dijera más. Entendí que yo ya no encajaba. Ahora sentada al borde de esta boda elegante con el letrero insultante frente a mí y el eco de sus palabras aún fresco, supe que aquella silla colocada en el rincón no era casualidad. Y fue en ese instante cuando levanté la vista y vi a la familia del novio susurrando con sorna que comencé a atar los cabos. El murmullo constante de la sala
se mezclaba con el tintinear de copas y el sonido tenue del cuarteto de cuerdas. Pero yo ya no escuchaba música, solo fragmentos de frases risitas disfrazadas de comentarios casuales, miradas furtivas que no disimulaban. En mi mesa, los platos llegaban impecables y rebosantes, pero nadie me dirigía la palabra. Al menos no ha venido con su fiambrera, soltó la madre del novio sin molestarse en bajar la voz. Un par de señoras rieron con complicidad. Fingí no haberlo oído, pero mi columna se tensó. En la silla de al lado, un señor de corbata burdeos, el padre imaginé, dijo en tono jocoso: «Esto pasa cuando se mezcla la sangre con lejía». La carcajada que siguió fue breve, contenida, pero venenosa. Todos se creían muy finos, muy cultos, muy por encima de mí. El colmo era que ni siquiera lo escondían. No era una reunión familiar, era un escenario montado para la burla. Volví la mirada hacia Estela. Estaba de pie junto a su flamante suegra, posando para las cámaras. Su sonrisa era perfecta, educada, pulida, totalmente ajena. En ningún momento cruzó mirada conmigo, y aún así supe que lo había escuchado todo, que no solo lo había permitido, sino que formaba parte de ello. Yo era un elemento de atrezzo, una figura decorativa de la que podían mofarse sin culpa. La madre obrera, la mujer que fregó suelos durante décadas y que ahora le resultaba un estorbo incómodo en su fotografía perfecta. Respiré hondo y me serví agua. No vino, no brindis, agua. Tenía la garganta seca, pero no era por la sed. Empecé a mirar la sala con otros ojos. Ya no con miedo, sino con claridad. La misma claridad con la que años atrás había tomado decisiones difíciles para asegurarle a Estela un futuro mejor. Y ahora, justo en el día en que debería sentirme orgullosa, me exhibían como una nota al pie de página mal redactada. Pero no iba a permitirlo. No otra vez. Me incliné, tomé el bolso con cuidado y caminé lentamente hacia una zona más apartada del salón. Necesitaba aire y hacer una llamada. La ceremonia terminó con brindis y fuegos artificiales. Nadie notó que me había ido antes de los postres. Caminé en silencio hasta la estación, con los tacones bajos castigando el asfalto y la dignidad hecha jirones. No podía permitirme un taxi, ni siquiera quería uno. Necesitaba pensar, sentir el aire de la noche, respirar sin testigos. Me senté en un banco metálico del andén vacío. Las luces parpadeaban y el altavoz anunciaba trenes que no tomaría. Saqué el móvil y lo miré un instante. No tenía llamadas. Nadie me buscaba. Nadie me esperaba. Deslicé el dedo por los contactos bajando hasta donde casi nunca llegaba. Allí intacto, desde hacía 15 años estaba su nombre. Pablo Galiana. Dudé unos segundos. Y luego marqué. Sonó una vez, luego otra. Entonces su voz grave y pausada contestó: «Sí, tragué saliva». Pablo, hubo un breve silencio. Luego una pausa cargada de memoria. Aurelia, su voz no tenía sorpresa, solo una quietud que reconocí de inmediato. Me senté más recta. ¿El acuerdo sigue en pie? Pasó un segundo, luego 2. Al fondo se oía un reloj antiguo marcando la hora. Por supuesto, dijo al fin. ¿Ha llegado el momento? No respondí enseguida. Cerré los ojos. Recordé aquel despacho en Madrid, el día en que firmé sin comprender del todo. Un favor inesperado de un hombre que me debía más de lo que yo sabía. Algo que conservé en silencio como quien guarda una carta bajo la manga sin intención de usarla. Hasta hoy. Sí, ha llegado. Entonces dime cuándo. Mañana respondí. A primera hora. Y Pablo, dime. Esta vez no lo haré por Estela. Él no preguntó nada más. Solo respondió entendido. Colgué. El tren pasó rugiendo a toda velocidad sin detenerse. No lo vi. No me moví. El teléfono seguía tibio en mi mano cuando volví a guardarlo en el bolso. Ya no tenía miedo. Esa noche dormí poco, pero por primera vez en años sentí que no era yo quien debía agachar la cabeza. Y al amanecer, supe que los Borrell estaban a punto de conocer algo que nunca vieron venir. Me desperté antes de que saliera el sol. Preparé café, ese que compro molido en paquetes de marca blanca, y lo dejé enfriar sobre la encimera.
mientras me sentaba frente a la ventana. El barrio aún dormía, pero yo no. Esa mañana algo en el aire era distinto. No tenía el estómago revuelto como otras veces. No sentía vergüenza ni cansancio, solo una calma extraña, precisa. A las 8:15 en punto, mi móvil vibró por primera vez. Una llamada de Estela. No contesté. A las 8:19 otra. A las 8:27 la tercera. Las dejé pasar una a una. A las 9:05 llegaron 3 más seguidas. 32 en total. Algunas perdidas, otras colgadas. Una de ellas de un número fijo que recordé vagamente el despacho de Gregorio Borrell. Sabía exactamente qué estaba ocurriendo. El despacho de Pablo había enviado la notificación a primera hora a la fusión internacional entre los hoteles Borrell y un fondo suizo quedaba oficialmente congelada por incompatibilidad patrimonial no resuelta. Era un tecnicismo legal pero devastador. Doña Mireya, con su tono de soprano y su peinado de catálogo, estaría gritando por el salón, preguntando cómo era posible que algo así no se hubiera detectado antes. Gregorio habría llamado a sus abogados en Barcelona, y Estela probablemente encerrada en el baño, sin entender por qué su apellido aparecía en la cláusula como firmante pasiva de una sesión crítica. Me imaginaba perfectamente el caos al otro lado del hilo telefónico, mientras yo seguía allí, mirando por la ventana a los niños que pasaban camino del colegio. No necesitaba responder. No tenía nada que explicar, todo estaba por escrito, en notaría, en actas, con firmas. Lo habían pasado por alto durante años porque nunca pensaron que yo, una mujer que fregaba pasillos y limpiaba cristales, pudiera significar algo más que un nombre incómodo en una mesa de boda. Suspiré hondo y apuré el café frío. Después apagué el móvil. Si querían respuestas tendrían que hablar con alguien más, porque ahora quien respondería sería Pablo. Y lo que él tenía preparado era solo el principio. No estuve presente cuando Pablo fue a verlos. Me lo narró después con la precisión de quien no olvida una sola palabra. Dijo que lo recibieron en el despacho familiar, una estancia decorada con mármol frío y fotografías de generaciones que miraban desde marcos dorados, todos con apellidos largos y rostros seguros de sí mismos. Gregorio no le ofreció asiento. Mireya cruzó los brazos. Estela ni siquiera levantó la mirada cuando él entró. Pablo colocó la carpeta sobre la mesa central y la abrió con calma. Dentro, documentos notariales, escrituras antiguas y una sesión firmada por Estela hacía 4 años, justo antes de su compromiso. Aquí consta, dijo Pablo, sin levantar la voz, que la señora Aurelia Santisteban es copropietaria del Hotel Solar del Huelmo, adquirido mediante donación legítima y registrada ante notaría. Este hotel, como bien sabrán, constituye el núcleo patrimonial sobre el que se sostiene el conglomerado Borrell. Gregorio palideció. Mireya se acercó con paso rápido, arrancando los papeles de su vista como si fueran una amenaza viva. ¿Qué clase de juego es este? Pablo se mantuvo sereno. No es un juego, señora. Su nuera firmó la sesión sin leer, cediendo a su madre derechos que no supieron interpretar. Los tenían delante, pero les estorbaba su nombre. Ella no tiene estudios, escupió Mireya con la voz aguda dolida. No, pero tiene visión, respondió Pablo. Y más memoria de la que ustedes creían. Estela por fin habló casi en un susurro. Tú me diste eso, sabiendo te lo ofrecí como protección. Estela, le dije después cuando me llamó con la voz rota. Pero tú querías borrarme. Y en ese intento te borraste a ti misma de todo lo que alguna vez construí para ti. Esa noche no dormí. Volví a repasar los documentos, las fechas, los sellos. No por desconfianza, sino por necesidad de comprender cómo una mujer como yo, tan acostumbrada a pedir permiso, había llegado a tener una llave capaz de cerrarles las puertas a todos ellos. Y lo que aún no sabían era que no pensaba detenerme ahí, porque su reacción solo me dio más razones para seguir. Me lo esperaba, aunque no tan pronto. A los 3 días de la visita de Pablo, recibí una notificación oficial. Estela me había demandado solicitando una evaluación judicial de mi estado mental,
Alegaba que no estaba en condiciones de administrar patrimonio que actuaba bajo presión, que podía estar siendo manipulada. Leí el escrito completo sentada en la cocina con las gafas que solo uso para leer los contratos del banco o las cartas del ayuntamiento. No temblé, no lloré. Solo sentí una punzada seca en el pecho, como si algo que ya estaba roto terminara de astillarse. Pablo se encargó de todo. Me acompañó al juzgado como lo había prometido. Llevábamos informes médicos, declaraciones de vecinos antiguos, empleadores, incluso certificados de cursos que había hecho por mi cuenta en los años más difíciles. No soy ignorante y nunca he estado loca. Solo fui pobre. Y eso, al parecer, para algunos es lo mismo. Estela entró con un traje color crema como si fuera a una rueda de prensa. No me miró. Sentada a unos metros de mí, evitó cruzar la mirada. Sus abogados hablaron con palabras elegantes intentando pintar una imagen de madre desorientada, de decisiones precipitadas, de desequilibrio emocional. Cuando la jueza me pidió que hablara, me levanté despacio sosteniendo el bastón que uso desde que me operaron la cadera. Hablé con voz firme, pausada, no para convencerla a ella, sino para recordármelo a mí. He criado sola a mi hija. He trabajado más de lo que ninguna de estas paredes imaginaría. No quiero ni necesito que nadie me administre nada. Solo quiero que respeten mi derecho a no ser invisible. Pablo entregó los documentos. La jueza hojeó las pruebas y se detuvo en seco. Miró a Estela directamente. ¿Esto lo hace usted por dinero? ¿O por vergüenza? Mi hija no contestó. Solo agachó la cabeza. A la salida no volvió a acercarse. Y yo por primera vez entendí que había algo más hondo que la traición, la cobardía, con la que algunos intentan disfrazarla de justicia. Y eso precisamente era lo que me proponía desmantelar en la siguiente reunión. La cita llegó en forma de sobrelacrado, entregado por un asistente del bufete de los Borrell. Dentro una invitación formal a una reunión de conciliación. No me sorprendió. Después del fallo judicial de la prensa, que comenzaba a husmear, y de los susurros incómodos en los círculos empresariales, sabían que ya no podían ignorarme. Nos vimos en una sala privada del propio Hotel Solar del Huelmo. Irónico, pensé que el lugar que despreciaban tanto fuera ahora el centro de sus urgencias. Pablo me acompañó, pero se mantuvo al margen sentado unos pasos atrás. Era mi momento. Gregorio, con sus cejas tensas y el dedo índice golpeando la mesa, habló primero. No queremos guerra, señora Santisteban. Pensamos en una solución discreta, un retiro justo, una salida digna. Mireya añadió con una sonrisa tensa. Una compensación generosa a cambio de dejar las cosas como estaban. Me tomó medio segundo responder. No quiero su dinero. El silencio fue absoluto. Entonces, ¿qué demonios quiere? Estalló Gregorio. Mi dignidad de vuelta, dije. La que me arrebataron en esa boda. La que me negaron con sus risas, con su desprecio, con esa placa que ustedes autorizaron. Mireya trató de intervenir, pero yo seguí. Quiero que sepan que ese hotel de pueblo, como ustedes lo llaman, va a tener un nuevo propósito. Voy a convertirlo en un centro de formación y apoyo para madres solteras. Para mujeres como fui yo, que lo dieron todo y nunca recibieron ni un aplauso. Y lo haré con mi nombre en la entrada. Gregorio bufó. Va a convertir un símbolo de nuestra familia en un refugio de caridad, no. En un lugar de dignidad. Se miraron entre ellos descolocados. Ya no tenían poder sobre mí. No sabían negociar con alguien que no quería ni su dinero ni su silencio. Me levanté sin esperar que me despidieran. Pablo me siguió. Mientras cruzábamos el pasillo, sentí que por fin el peso en mi espalda no era vergüenza, sino convicción. Ya no hablaban de mí como un estorbo. Ahora simplemente no sabían cómo detenerme. Y eso era solo el comienzo. No lo pensé 2 veces. Las escrituras pasaron por mis manos como quien se despide de algo querido, no con pesar, sino con alivio. Había llegado el momento de cerrar el círculo. Pablo me miró en silencio mientras firmaba la transferencia definitiva de mis acciones del Hotel Solar del Huelmo. Pero no se las cedí a Estela.
ni a nadie de los Borrelle. Ese hotel ya no sería una ficha más en sus juegos de poder. Doné cada acción a una fundación de nueva creación registrada esa misma mañana. La llamé Casa Teresa Santisteban, en honor a mi abuela, la mujer que me enseñó a levantarme del barro con la frente en alto. Será un centro para madres solteras, mujeres abandonadas, silenciadas, juzgadas por elegir criar sin apoyo. Mujeres como fui yo. Las cámaras no tardaron en llegar. La noticia voló. El histórico Hotel Solar del Huelmo cambia de manos para convertirse en un refugio para mujeres vulnerables, decían los titulares. Pero lo que más ruido hizo no fue la obra benéfica, sino el apellido implicado. Estela apareció en el noticiero de la noche. Rostro duro, labios tensos, tratando de mantener la compostura. La presentaban como la heredera que no podrá tocar su herencia. El periodista lo explicó sin titubeos, aunque figuraba en el testamento como beneficiaria indirecta, la nueva estructura legal dejaba sus manos vacías. La fortuna ya no le pertenecía. El poder se le había escurrido como arena entre los dedos. Al día siguiente, me crucé con una vecina en la panadería. Me abrazó sin decir palabra, con los ojos llenos de algo que no había sentido en años: respeto, no por lo que había hecho, sino por lo que había recuperado. Ese día regresé al hotel ya en obras. Las paredes estaban desconchadas, el mobiliario cubierto de polvo, pero yo veía algo más: habitaciones con cunas, salones, con luz, cocinas donde nadie comería sola. Un lugar donde las mujeres serían miradas como seres humanos completos, no como lastres ni sombras. Faltaba solo una cosa para completar todo lo que había empezado. Era un jueves gris cuando la vi desde la ventana. Estaba ahí de pie frente al portal de mi edificio, como si el frío no la rozara, como si el mundo no supiera lo que había hecho. Estela. Con el mismo abrigo de marca que llevaba en la boda, pero esta vez sin la sonrisa altiva, sin el murmullo de invitados alrededor. Solo ella, esperando. No bajé. Abrí la ventana del salón con calma. Ella alzó la vista en cuanto oyó el chirrido. Mamá dijo con la voz ronca, temblorosa, como si no supiera por dónde empezar. Yo la miré sin parpadear. Había esperado mucho tiempo por una disculpa, por una señal de humanidad, pero lo único que me ofreció fue burla, traición y codicia. Elegiste reírte, dije con voz serena. Yo elegí callar, y cerré la ventana con la misma suavidad con la que uno guarda una fotografía vieja en un cajón que ya no se abre. No volvió a llamar a la puerta ese día. Semanas después, el hotel ya tenía otro nombre, otros colores, otras risas. Un canal local entrevistó a una joven con el rostro iluminado. Se llamaba Inés. Y hablaba de cómo embarazada y sin apoyo encontró refugio en la Casa Teresa Santisteban. Aquí no solo me dieron un techo, dijo, me dieron dignidad. Estaba en la cocina preparando una infusión cuando la escuché en la televisión. Me apoyé en la encimera con una sonrisa tranquila. No necesitaba más. No un premio ni un reconocimiento. Solo eso, saber que algo bueno había nacido de tanta herida. El móvil vibró en la mesa. Ni siquiera miré el nombre. Ya sabía de quién era. Otra llamada de Estela. La dejé sonar hasta que se apagó sola, como las cosas que uno aprende a soltar. Afuera el viento traía el olor a tierra mojada y dentro el vapor del agua llenaba el aire de una calidez que no sentía desde hacía mucho. Me senté junto a la ventana con mi taza caliente entre las manos. Por fin todo estaba en su sitio. Y por primera vez en años el silencio no dolía.